El cultivo de la higuerilla es una interesante alternativa para la producción de aceite de alta calidad, con muchas aplicaciones en las áreas de la industria y en la producción de biocombustibles. Hoy queremos insistir en esta opción productiva para los agricultores de Colombia y Latinoamérica. Este es un producto rentable, no perecedero y con mercado asegurado. Este cultivo empieza a ser un cultivo muy interesante para pequeños, medianos y grandes agricultores y especialmente para asociaciones de agricultores, básicamente porque es un cultivo muy rápido. Si tú lo comparas con otros negocios, inclusive hoy con la ganadería, la rentabilidad es mucho más interesante. Es un cultivo fácil de preparar, se da básicamente en suelos donde se da yuca. El manejo es muy similar al de yuca, se requieren suelos francos, francoarenosos, pero es un cultivo que un agricultor puede invertir aproximadamente entre 1.600.000 y 2 millones de pesos por hectárea año en preparación de terreno, establecimiento, sostenimiento, fertilización, cosecha y poscosecha. Con ese 1.600.000, 2 millones de pesos produce por hectárea aproximadamente 4.300 kilos, 4.3 toneladas. A millón de pesos, que está hoy el precio de compra de grano, serían 4.300.000 por hectárea, lo cual contra un costo de 1.600.000, 2 millones de pesos por hectárea, estaríamos hablando de un cultivo con una margen de utilidad más o menos de 2 millones, 2.300.000 libres por hectárea. Esto pensado en grupos de agricultores que puedan tener como núcleos mínimo de 4 hectáreas, que les justifique tener una descascaradora, empiezan a pensar en un cultivo más rentable y más rápido que incluso cacao, caucho, café. Son cultivos mucho más rápidos y generan un flujo de caja muy rápido. Aproximadamente a los 90 días, entre los 90 y 120 días, ya un agricultor empieza a recibir una renta a partir de la higuerilla. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con higuerilla? Y es el primer factor que hay que cubrir o que hay que solucionar para los agricultores, es que los agricultores dejen de ver la higuerilla como una maleza. ¿Por qué razón? Porque cuando pensamos en maíz no lo vemos como una maleza, a pesar de que 1 kilo de maíz para un agricultor tiene un precio de compra aproximado de 650, 680 pesos. 1 kilo de higuerilla para el agricultor tiene un precio de compra de 1.000 pesos, lo cual supera obviamente el de maíz, tiene menos enemigos que el maíz, no tiene ningún enemigo, ni gorgojos, no tiene aves, no tiene roedores, no hay ardillas, no hay loros que se lo coman, como si pasa en el maíz. Es una planta mucho más rústica, requiere menos fertilización y menos agua que el maíz. Entonces ese es el primer factor que hay que romper, que la higuerilla no es una maleza, es un cultivo promisorio con uno de los mejores aceites del planeta. Y desde el tema de las asociaciones empieza a ser muy interesante el cultivo de higuerilla, porque una asociación que logre tener alrededor de 150 hectáreas en adelante puede perfectamente pensar en agroindustria, tener su propia planta extractora y producir uno de los aceites hoy más costosos y de mayor valor en la industria. Nosotros como compañía participamos en ese proceso de extracción, damos la asistencia técnica, promovemos el cultivo, damos asesoría, capacitamos a los agricultores y en el momento de montar una extractora los hacemos socios del proceso de extracción a partir de 150 hectáreas, donde ya las asociaciones de agricultores pueden empezar a tener una margen muy importante en agroindustria. El gran problema en Colombia o en los países subdesarrollados es que nosotros no hacemos agroindustria, nosotros vendemos materia prima. Siempre y cuando las asociaciones de agricultores y agricultores entren dentro del proceso de transformación industrial, empiezan a recibir unas rentas realmente interesantes. El mundo en general y Colombia específicamente demanda grandes cantidades de aceite de higuerilla, que solo se produce en el trópico. Esta es una gran oportunidad para el sector agrario. Sembrar higuerilla puede convertirse en la solución para muchas tierras que en estos momentos se encuentran improductivas y en la que sus dueños buscan qué sembrar. Es un cultivo que comienza producción aproximadamente entre el día 90 y 120, dando una margen de utilidad interesante. ¿Dónde se da? Se da en suelos francos, francoarenosos, muy similares a los de yuca. No es un cultivo que exija gran cantidad de agua, es un cultivo que requiere mucho sol, pero niveles de agua relativamente bajos, lo cual lo hace muy eficiente en este recurso híbrido. ¿Por qué es interesante para un agricultor pensar en higuerilla? Porque le da la oportunidad hoy de enchazarse en uno de los cultivos poco competidos en el mundo. Países como Estados Unidos no lo pueden producir porque tienen una normatividad que les prohíbe sembrar higuerilla.
Hoy pensar en cultivos como el maíz se hace muy difícil en esta competencia en el TLC contra los norteamericanos. Es un cultivo que comienza producción, como les decía, entre los 90 y 120 días. Tiene un costo de establecimiento, sostenimiento y producción más o menos de 1.600.000 a 2 millones de pesos por hectárea año, con una producción aproximada de 4.300 kilos, 4.3 toneladas, que a 1.000.000 de pesos la tonelada da una venta de 4.300.000. Eso contra unos costos como los que hablábamos de 1.600.000, 2 millones de pesos, da una renta aproximada 2 millones, 2.300.000 por hectárea año, lo cual empieza a ser muy interesante versus maíz y versus incluso ganadería y otras explotaciones de este tipo. ¿Por qué empieza a ser muy interesante para las asociaciones de agricultores y este tipo de medianos y grandes empresarios agrícolas? La razón es porque un mediano agricultor o una asociación de ganaderos podría pensar perfectamente en una explotación o una unidad de extracción de aceite a partir de 150 hectáreas de cultivo, propias o de varios asociados en la región, permitiéndoles no solo ser productores de materia prima, sino entrar dentro de un negocio de agroindustria, de transformación. El aceite de higuerilla es uno de los más costosos por su proceso industrial, con mejor precio de venta, y un agricultor mediano o una asociación de agricultores, como lo decía, con 150 hectáreas, nosotros como compañía entramos a hacerlos parte del proceso de extracción. Nosotros instalamos la extractora y los hacemos socios a ellos del proceso de extracción, ganando no solo por la producción agrícola del grano, sino por la transformación y la extracción del aceite, que hoy está completamente asegurada su venta por tener una demanda en Colombia de 5.000 toneladas solo para aceites industriales y una demanda a nivel internacional y para biocombustibles inimaginable. No existe la posibilidad de cubrir la demanda tal que existe de aceites para estos procesos como biocombustibles y demás. Como todo cultivo, la higuerilla requiere de unas condiciones ambientales mínimas para ser altamente productiva. Si la finca tiene las condiciones ideales para el cultivo, se deberán escoger los mejores lotes para lograr altas producciones que conduzcan a una mejor rentabilidad. El cultivo de la higuerilla es un cultivo que requiere algunas condiciones climáticas específicas. En el tema de suelo requiere suelos francos, francoarenosos, no inundables, muy similares a los de yuca. El cultivo con el que más fácil se puede asociar es con el cultivo de la yuca, suelos francos, francoarenosos, no inundables. Es muy exigente en sol, a mayor sol, mayor producción. Es muy importante tenerlo en cuenta como cultivo. Después de hacer la preparación del terreno, se siembra muy similar al cultivo de la yuca, solo que este se siembra por semilla. La densidad de siembra puede ir desde 2.500 plantas por hectárea, sembrando a 2 por 2, hasta 10.000 plantas por hectárea, dependiendo del material que se siembre, si es un híbrido o una variedad. Este cultivo comienza producción normalmente a los 90 días, 110, 120 días, y hace un ciclo de producción más o menos hasta los 180 días. A los 180 días se hace una soca o una poda y vuelve y arranca un segundo ciclo de producción que dura otros 150, 180 días, teniendo 2 ciclos fuertes durante el año. El primero de los ciclos produce aproximadamente 2 toneladas por hectárea, que representan 2 millones de pesos, y el segundo semestre tiene un segundo ciclo que representa más o menos unos 2.300, 2.400 kilos por hectárea, que al final en el año se completa en unos 4.300 kilos por hectárea. Esto representaría 4.300.000. Condiciones a tener en cuenta: la época ideal para siembra es entre marzo, abril y mayo, el primer ciclo. Y el segundo ciclo es muy importante que sea octubre y septiembre. Esto buscando que el desarrollo vegetativo de la planta se haga en la época de lluvia y la parte productiva o la época productiva se haga en la época de mucho sol y poca lluvia, lo cual aumenta la producción y disminuye problemas fitosanitarios, específicamente botritis y algunos otros hongos que pueden afectar el cultivo. No es muy tolerante a suelos ácidos o con aluminio, con lo cual en algunas regiones ácidas o con problemas de aluminio hay que hacer corrección de suelo, pero en general es un cultivo simple, rápido, con un buen flujo de caja, dado que tiene producciones constantes por el primer periodo, se hace una soca y comienza nuevamente al mes y medio, 2 meses, una segunda producción, que puede durar, como lo decíamos, durante todo el semestre. Este cultivo, dependiendo si es variedad
o si es un híbrido y dependiendo de las condiciones del suelo puede producir por 3 semestres hasta 4 años de producción. Las variedades y líneas de higuerilla día a día son mejoradas. Se busca en ellas lograr mejores productividades y mayor resistencia a plagas y enfermedades. Actualmente se cuenta con importantes híbridos que hacen más atractivo y rentable el cultivo. ¿Por qué es importante cuando se va a establecer tener muy en cuenta qué material voy a sembrar? Porque dependiendo de ese material, dependiendo de la calidad del material que voy a sembrar, voy a obtener obviamente una rentabilidad o no en la producción. Los materiales mejorados versus los materiales nativos o conocidos pues, en cualquier cañada de higuerilla, que nacen en cualquier parte, tienen algunas diferencias significativas. La primera razón es que los materiales mejorados son totalmente indehiscentes. Son materiales que cuando está seco completamente el racimo, ellos no se descascaran. No tienen la cualidad de ser dehiscentes. La dehiscencia es una característica natural de las plantas. Ellas naturalmente, ¿qué quieren hacer? Quieren lanzar sus semillas para que nazcan en el suelo. Nosotros como agricultores no queremos eso, queremos que todo el racimo esté completamente seco y yo pueda cosechar racimos completos. Eso baja los costos de producción, porque un agricultor va y puede cosechar hasta 400 kilos de fruto seco si están todo el racimo completo. Entonces él no tiene que ir a coger los fruticos que ya se maduraron, sino que cosecha todo el racimo. ¿Cuándo lo cosecha? Cuando él quiere, no cuando la planta se lo exige, porque se va a empezar a desgranar. Ese es el primer factor importante en el caso de los materiales mejorados. El segundo factor es que sean plantas de porte bajo, que tengan una altura adecuada para la cosecha para un agricultor. Plantas que no superen los 2 metros, 2 metros y medio de altura, dado que elevan los costos de cosecha en el proceso. Ese es el segundo factor importante. Un tercer factor muy importante de los materiales mejorados que no tienen los materiales nativos es que hemos logrado llevarlos a ser tolerantes a las principales enfermedades conocidas. En Colombia, cuando comenzamos a importar materiales brasileños, encontramos el ataque de una bacteria, Xanthomonas campestris, que generó un daño en la producción casi del 90%. Estos nuevos materiales, básicamente estos nuevos híbridos, son tolerantes o resistentes a esa bacteria, no generando ningún daño económico por este mismo daño, por la necrosis apical, como se ha llamado la enfermedad. También se están desarrollando en la actualidad algunas variedades tolerantes a botrytis, por tener menos cantidad de acúleos y no generar tanta humedad relativa. Esto es un factor importante en zonas muy húmedas, donde el factor o el problema de botrytis puede ser importante. Otra ventaja que tienen los híbridos es que hemos logrado, con respecto a muchas variedades, por tener una planta de menor porte y mejor sistema radicular, evitar el problema de encamado, de que las plantas con el viento se acuesten. Estos híbridos han mostrado un muy buen comportamiento en su estabilidad, en su anclaje como planta, logrando solucionar este problema de encamado. Básicamente esas son las razones por las cuales un material es mejorado. Algunas otras en el proceso de poscosecha, como que el material se descascare sin necesidad de estar caliente, sino estando seco, usted lo puede poner en la descascaradora por tener una cáscara muy delgada, casi como un papel. Con lo cual se logran dos cosas. Uno, que el agricultor al cosechar coseche de los 100 kilos que está cosechando, alrededor del 80% son grano y solamente el 20% es cáscara. Esa es una de las ventajas en estos materiales de cáscara muy delgada, fuera de que no necesita sol o no necesita tenerlo caliente antes de descascararlo, lo puede estar descascarando en frío, que era un problema que teníamos con los materiales nativos. Y el contenido de aceite. Los materiales mejorados tienen un contenido de aceite que está cercano entre el 47 y el 51%, lo cual da un muy buen rendimiento en el proceso industrial.